La cultura fue, a partir de la fundación, un rasgo propio de la identidad del litoral. Los textos siempre se caracterizaron por su proximidad, un verdadero testimonio realista de lo que ocurría en la vida de los santafesinos. Las columnas del diario también daban cuenta del interés por los temas intelectuales y a través de sus crónicas reflejaban los sucesos literarios y culturales que tenían lugar en la ciudad, por momentos apacible, pero sumamente culta. Se da una particularidad en el litoral, se dio durante mucho tiempo, porque los integrantes de ambas familias eran todos muy interesados por las artes plásticas, tanto que hasta las propias familias del diario tenían premios de adquisición dentro del salón anual. Y algunos pintaban. Y algunos pintaban, exactamente. Sí. La verdad que ahora me doy cuenta que yo ocupaba demasiado espacio. Generalmente no era una sola página del diario Sábana, sino dos, porque como los salones de Santa Fe eran muy prestigiosos y venían todos los años, venía el crítico del diario La Nación, del diario La Prensa, del diario Clarín, a hacer su nota para su diario, digamos. De modo que evidentemente el Salón de Santa Fe tenía una importancia nacional muy especial. Las crónicas sociales, sobre todo las del Salón, que eran muy putillosas, porque además las dos familias tenían premios y demás, tenían que estar todos los nombres. Eso era un mecanismo de defensa terrible para poder acordarte de todo. El mismo tamaño de las fotos. El mismo tamaño de foto para cada uno de los premios, claro. Si Caputo tenía a 2 columnas, Vittorio a 2 columnas. Eso era el equilibrio que buscábamos nosotros para que después no te llamen la atención. El Salón de Santa Fe brillaba por todas partes. Tenía envíos de todo el país, cerca de los 600, 800 envíos, en las 4 secciones, pintura, escultura, dibujo y grabado. Después hubo modificaciones reglamentarias y bueno, y de a poco se fueron calmando un poco los bríos y con algunos tijerazos de que tal disciplina no, aquella otra sí, y aparecieron disciplinas necesarias como la cerámica, que no se llamaba, la fotografía. Baroque, au décor fastueux mais glacé. Un inconnu erre de salle en salle. Yo no la había visto y la conocí a través de los tiempos que quedaban fuera después del cierre. Antuco Francia, contándola, divirtiéndose con algunas tomas, chuceándolo a Juan Carlos Arch, que la defendía, y el Pato Maurer, que acotaba. Eran momentos mágicos, había situaciones donde uno podía encontrar dentro de la redacción conocimiento, diversión, entretenimiento. Y eso fue realmente un capital que tuvo el diario durante mucho tiempo. Durante muchos años, desde tiempos inmemoriales, no nos olvidemos de las grandes firmas. Muy poca gente sabe que en el suplemento cultural del Litoral, en los primeros años, hasta Jorge Luis Borges escribía para el suplemento del Litoral. Y que cada uno de los poemas o de los cuentos eran ilustrados por Richard Pautazo, por Ricardo Supisiche, por grandes artistas plásticos de Santa Fe, de Rosario, creando una suerte de autopista cultural de mucha creatividad. Y esas décadas, la del 60, la del 70 y la del 80 ya, que era la que yo compartía hasta esta de principios de siglo, ya en realidad son 2 décadas, era la de palpar una realidad que era la que siempre habíamos visto. Es apasionante hojear el diario, se te ensucian los dedos. Es más, Mari Tevez ya lo hacía hojear con guantes especiales porque son un patrimonio. Y reconocer plumas tan ricas, de verdad se aprendía mucho. Pero en esos años, los diarios de Córdoba, los diarios importantes, de Córdoba, de Mendoza,
de Tucumán, Rosario, tenían buenos críticos de arte. La crítica de arte, casi diría yo, o el arte, tenía un escalón más que la parte literaria. Diría, tal vez me esté equivocando, pero se le daba más espacio. Y eso se ha perdido. Yo creo que se ha reducido hoy en día ya no a la creación, sino directamente al comentario bibliográfico y liviano. Y creo que es una deficiencia de la cotidianeidad hoy por hoy. Yo no veo que haya tiempo para la reflexión con compañeros. No veo que tomen café. Se toma un mate lavado generalmente a las apuradas porque no hay quien contribuya a generar un tiempo que puede ser vacío, pero que a la vez es una explosión de conocimiento. Porque en la charla y en el diálogo de todos los días surgían los grandes temas para el otro día trabajarlos y poder sentarse y escribir algo sobre determinado personaje. La crítica es formativa, orientadora y sobre todo marca historias. Entonces, la crítica de arte está muy ligada a lo que es la historia del arte. Sin los críticos no habría historia del arte. Sí, también creo que, uniéndolos, creo que Jorge Reynoso y el Pato, uno tal vez más corto, el otro un poco más extenso, pero también los dos podían tener un humor sutil y finísimo, ¿no? Sí. Lleno de guiños. Sí, y Jorge Reynoso, cuando nosotros pasamos de la corrección a la redacción, de un día para el otro, a mí el director me dijo, a ver, escribí algo. ¿Qué escribo? Lo que se te ocurra. Me leyó y dijo, bueno, a la redacción. Y Jorge también nos daba muchas indicaciones. En esa época se hacían, cuando moría alguna persona de esas que más o menos conocida, había que hacerle la nota necrológica. Y Jorge Reynoso era genial porque era el que conocía todo. Y siempre nos dijo, esto para los diarios es fundamental. En el diario La Nación lo hacen los mejores escritores. Mujica Lainez había sido, en La Nación había hecho necrológicas, Gerchunov, el de los gauchos judíos, y después Jorge Reynoso también nos enseñaba a nosotros. Y nos dejaba notas de lo que era, de lo que se podía decir, y después en otro papelito lo que no se podía decir. Era genial eso. Yo un tiempo las guardé, pero no las tengo más. Y decía, nunca hay que mentir, pero hay que saber decir las cosas. Ese era un personaje muy especial. Santa Fe ha tenido y tiene todavía muchos personajes. Tito Mufarreje, un loco maravilloso que hacía graffiti sobre la pared, pero que era un gran poeta, que Jorge Ricci lo reflejó en una obra de teatro, La mirada del agua, recorriendo la peatonal, y hablaba del litoral. No hablaba muy bien del litoral, pero porque tampoco en aquella época algunos intelectuales hablaban y hacían referencia porque veían que era el gran diario de la ciudad. Siempre lo fue,